Se los voy a presentar en principio. Felipe Alonso es investigador adjunto del CONICET, es doctor en biología y es un investigador nacido aquí en nuestra ciudad, en Salta Capital, que es especializado en el campo de la ictiología, que es el estudio de los peces. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a la Mañana.1 Stream. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, un placer acá estar con ustedes. Gracias por la invitación. Le cuento a la audiencia, a lo que nos están escuchando o viendo, mi idea, mi intención, lo vengo trabajando con una parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, es que puedan salir muchos investigadores, muchos que hacen ciencia, que hacen técnica en Salta y en la región, a contar qué están haciendo. Y alrededor de esto, en algún punto, te hemos dado el pie y la invitación. Felipe, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, muchas gracias. Me parece súper importante darle voz a la ciencia, que la gente conozca muchas veces todo lo que hacen los científicos argentinos, que muchas veces no se llega a conocer, y son cosas muy importantes, y muy valiosas, ¿no? Entonces me parece fundamental que le den ese espacio a la ciencia. Hablábamos y vos me mostrabas unos lindos papers, pero también unas presentaciones en Instagram de nuevas especies que ustedes, hay que cambiar el grafo, mala mía, nuevas especies en los ríos salteños, en los biomas salteños. Contanos qué haces vos y qué fueron descubriendo en el ambiente de los ríos y pantanos salteños en el último tiempo. Bien, buenísimo. Bueno, cuando hablamos de especies nuevas, siempre es importante aclarar que estamos hablando de especies nuevas para la ciencia, ¿no? Exactamente. Quiere decir que son especies que hayan surgido ahora, que no estaban antes, sino que quiere decir que son especies que no habían sido catalogadas por la ciencia, no tenían un nombre científico, ¿sí? No sabíamos desde la ciencia no sabíamos que existían. Muchas veces algunas de estas especies puede ser que la gente del lugar las conociera, porque bueno, obviamente conocen lo que hay en el río y por ahí van al río y podían pescar esas especies, pero Ujú. muchas de esas especies a veces no tienen nombre. Eh, Como ustedes saben, digamos, nuestra naturaleza acá en Sudamérica es muy exuberante, es muy diversa. Tenemos muchas especies, por suerte. Tenemos una de los lugares del mundo con mayores cantidad de especies. De hecho, Sudamérica es el lugar de todo el planeta Tierra donde más peces de agua dulce hay. Entonces, Sudamérica, pará, Sudamérica es el lugar del mundo donde más peces de agua dulce hay. sí, sí, exactamente. Sudamérica es uno de los lugares, es el lugar de mayor cantidad del continente con mayor cantidad de especies de agua dulce, de peces, Ujú. y en general es uno de los lugares más diversos del mundo, ¿no? Sabemos que toda la región del Amazonas en particular tiene una diversidad altísima, muy, muy, muy grande, y en caso nuestro, en la Cuenca del Plata, también tenemos una diversidad muy grande, y hay en particular en Argentina dos zonas que son sumamente interesantes, que muchas veces la gente no sabe, que son zonas con un montón de especies endémicas. Endémicas quiere decir que son especies que están únicamente en ese lugar en el mundo. Bien. Y hay dos lugares que tienen una gran cantidad de endemismo de peces y de muchas otras cosas en Argentina, y son particularmente el noreste y el noroeste. O sea, Misiones y Salta, Jujuy, Tucumán, digamos, el noroeste de Argentina, toda la parte de las yungas y demás, tenemos una diversidad muy grande y tenemos un montón de especies endémicas, de plantas, de animales, etcétera, y obviamente de peces. Y en Misiones también. Y nosotros venimos trabajando ya hace varias décadas, junto con otros investigadores de acá de la región, muy intensamente estudiando los peces de esta zona, y hemos descubierto decenas de especies nuevas en ese tiempo, incluida una que salió hace poquito justamente. Quiero volver, digo, porque hay una particularidad ahí que, por ejemplo, son las especies de maripositas, así se llama. Estaba viendo una de las publicaciones que ahí la vamos Sí, a subir al Instagram. Perdón, al Instagram no, lo vamos a compartir en pantalla. Que son los sí. peces maripositas. ¿Cuáles son estos? Sí, maripositas es un grupo de pececitos, que es del género Carassidium. Caracidium. eh, Carassidium, sí. Le dicen maripositas, viene de un nombre que viene del acuarismo, ¿sí? Porque son unos pececitos que tienen el hábito de apoyarse sobre las plantas acuáticas o sobre las piedras, ¿no?
no tienen muy desarrollado la vejiga natatoria, entonces tienden a apoyarse en el fondo, ¿sí? Entonces cuando nadan en la pecera, tienden a desplazarse como las mariposas que van nadando y se van volando y se apoyan en una planta y revolotean y se apoyan en otra planta. Estos peces tienen esa forma de nadar, ¿sí? Justamente porque tienden a apoyarse en el fondo. Y de ahí viene el nombre común, maripositas. Y es un género que tiene muchas especies acá en Sudamérica, ¿sí? Y justamente son todas las especies de este género, son todas peces muy chiquititos, alargaditos, ¿sí? Y son muy difíciles de diferenciar entre sí. Son muy parecidas entre sí, entonces había lo que llamamos mucha incertidumbre, mucho caos taxonómico, o sea, no se sabía bien qué especies había, de dónde estaban. Entonces nosotros empezamos a estudiar ese grupo de peces, en particular las especies de acá Argentina, que se hablaba mucho de que eran una especie, se citaba tradicionalmente acá en Argentina, una especie que es originalmente del norte de Sudamérica. No de aquí, de más arriba que aquí. Claro, del norte de Sudamérica, ¿no? De la parte de Surinam y toda esa región. Nosotros teníamos una fuerte sospecha de que claramente lo que había acá no era eso, entonces empezamos a estudiarlo con más detalle. Okay. Y usando tanto análisis de ADN como anatomía muy fina de estas especies, pudimos ver que realmente no era esa especie, que eran otras especies. Y finalmente terminamos describiendo 3 especies nuevas que salieron ahora en estos días de este grupo, ¿sí? Algunas son como te decía, de Misiones y parte en el río Paraná y Uruguay, y otra es de acá del noroeste de Salta y Jujuy, que está presente en las cuencas del río Bermejo y Juramento, ¿sí? Ok, y son, como vos decís, endémicos, con presencia única estas nuevas especies de maripositas que ustedes fueron encontrando. Sí, sobre todo la que es de acá del noroeste, esa es bien endémica de esas 2 cuencas, de la parte alta de la cuenca del Bermejo y del Juramento, ¿sí? O sea, de la parte que está en la cordillera de los Andes, de las nacientes de estos 2 ríos, encontramos esta especie endémica y que justamente toda esta región andina de las cuencas del NOA tiene muchas especies endémicas. Estas son la última que describimos, pero nosotros hemos descrito en los últimos años un montón de especies nuevas de esta zona, ¿no? Y es porque la particularidad que tiene la historia geológica evolutiva de esta región hace que hayan ido quedando aisladas estas especies y evolucionando aparte, digamos, del resto de las especies de la cuenca, ¿sí? Entonces vamos a encontrar muchas especies de peces cuando uno va acá a los ríos de acá del NOA, en los valles Calchaquíes o en el Valle del Lerma, y va al río y pesca mojarritas, por ejemplo. Esas mojarritas, la mayoría de ellas son endémicas. No son las mismas mojarritas que hay en Buenos Aires o en otros lugares. Son únicas esas mojarritas, lo mismo que estas maripositas. Sí, exactamente. Son algunas de las joyitas que tenemos nosotros, que tenemos la suerte de tenerlas, de tener una naturaleza única acá en el noroeste, ¿no? Así como tenemos también orquídeas, un montón de plantas y cosas únicas que tanto orgullo nos dan. Bueno, los peces también tenemos muchas especies únicas de peces acá. Tengo una pregunta, porque vos, y esto lo marcabas, yo lo vi, digo, en los papers y en las info que me mandaste, digo, todo esto se hicieron, así como las especies son endémicas y van cambiando, ustedes trabajan en conjunto, por un lado, con lo que es, obviamente, ustedes tienen una base acá que es CONICET Salta Jujuy, pero también dentro de los estudios, digo, van viendo con otros profesionales, otros investigadores de el resto de la Argentina y asumo del mundo, ¿no? ¿Cómo se hace un trabajo en conjunto de toda la Argentina en lo ictícola? Sí, exactamente. De hecho, ahora el domingo llega un investigador de Holanda con el que estamos trabajando que viene a quedarse la semana que viene acá con nosotros, va a dar una charla en la facultad para los estudiantes. Y vamos a hacer talleres y cosas, digamos, con este holandés con el que venimos trabajando, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente nosotros trabajamos con gente, primero de otros organismos, de otros lugares de acá de Argentina, obviamente, gente de Madryn, por ejemplo, con los que hacemos toda una parte de trabajo haciendo buceo y demás, que ellos tienen mucha experiencia buceando allá en la Patagonia,
y hemos empezado a hacer trabajos de buceo acá para estudiar el comportamiento y cosas así de los peces del NOA. Y bueno, y vamos trabajando con diferentes especialistas, otros por ejemplo de la Universidad de Buenos Aires, y así sucesivamente. Lo que tiene de bueno la ciencia, digamos, como la ciencia es universal, ¿no es cierto? La ciencia es un lenguaje universal, yo me puedo sentar con un chino y hablar de ciencia y nos vamos a entender, porque es algo que maneja los mismos metodologías, principios y demás cuestiones. Eso permite la colaboración internacional. Entonces es muy común en la ciencia que haya este tipo de colaboraciones, y nosotros lo que hacemos, buscamos justamente trabajar con especialistas de diferentes regiones que por ahí nos aportan diferentes herramientas o miradas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Además, hoy en día, con la situación actual que atraviesa la ciencia, ahora quiero ir a eso, si te parece. Estamos conversando con el doctor en biología, investigador adjunto del CONICET, Felipe Alonso. Parece, digo, a veces, para los que a veces parecen juegos de niños, esto se dice, bueno, descubrieron 3 maripositas nuevas, pero toda esta investigación tiene una relación con el ambiente, con los recursos de la Argentina, y en particular en este momento de Salta y de nuestros biomas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros, por ejemplo, además de describir especies, hemos hecho estudios de, por ejemplo, la migración de los peces acá en el NOA, de cómo migran los sábalos, los dorados, qué ambientes ocupan, en dónde se reproducen, y así un montón de información que vamos recabando sobre la biología de estos peces, de los organismos. Entonces, obviamente, los peces, primero que son fundamentales porque son fuente de alimento para mucha gente. Estudiarlos es súper importante porque hace que podamos gestionarlos adecuadamente, conservarlos y usarlos, ¿no es cierto? Si uno no sabe, no los conoce y no sabe su biología, obviamente puede hacer un desastre manejándolos mal y hacer que se extingan. Otra cosa es que muchas veces todos estos conocimientos uno no sabe a dónde van a ir a parar y qué podemos encontrar, porque el día de mañana por ahí encontramos una medicina o cosas así que pueden ser sumamente importantes. Nosotros hemos descrito, por ejemplo, una especie de pez que vive acá en el Chaco salteño, que se llaman quilis, que viven en charcos temporarios que se llenan con la lluvia. En esos charcos, esos peces viven muy rápido, porque esos charcos duran pocos meses y se mueren. Okay. Y tienen que hacer todo su ciclo de vida muy rápido. Eso hizo que estos peces, por ejemplo, en otros lugares del mundo, hay gente estudiándolos en China, en Estados Unidos, en Europa, para entender el envejecimiento humano. Son el principal modelo de estudio de envejecimiento. Imagínense una empresa que descubre la pastillita para curar el envejecimiento, puede generar miles y miles y miles de millones de dólares. ¿Quién no querría una pastilla para el envejecimiento? La NASA mandó estos peces, por ejemplo, al espacio para estudiar el desarrollo de sus huevos en el espacio. Entonces, tenemos toda esa diversidad biológica que uno tiene. A veces uno piensa, bueno, ¿y esto para qué servirá? La ciencia básica, que muchas veces a veces no parece tener una utilidad inmediata, luego termina muchas veces sirviendo para cosas que uno ni se imaginaba. Entonces es muy importante. Es una caja de herramientas que tenemos nosotros que el día de mañana nos permite resolver cosas. Por ejemplo, Faraday estudiaba el electromagnetismo a fines de 1800, y la gente en ese momento podría haber dicho, es una estupidez que es lo que hace este tipo, gastando tiempo en estudiar la electricidad y los imanes y cosas que en ese momento no servían para nada. Y hoy en día tenemos internet, tenemos toda la tecnología de comunicaciones y demás, gracias a esos estudios. Felipe, ¿vos te estás radicado, tenés base en Salta? Sí. Sí, yo estoy trabajando, yo trabajo en la Universidad de Salta, la Facultad de Ciencias Naturales, y en el CONICET, digamos, en un instituto que se llama el Instituto de Bio y Geociencias del NOA, que depende de CONICET y de la facultad. Vos sos, me corregirás si no es así, por lo que estuve googleando, sos doctor en biología, sos investigador adjunto. Como vos contaste, los peces quilis, tan interesantes, los peces del charco, le voy a poner yo, así, disculpame la precisión. Sí, está perfecto. ¿Cómo fue tu recorrido para llegar a ser investigador adjunto del CONICET? ¿Cuánto trabajaste, cuánto estudiaste vos para llegar
ambas cuestiones, a tu lugar como investigador del CONICET y a llegar a ser doctor, digo, porque a veces no se dimensiona todas estas cuestiones. Sí, bueno, bastante arduo. Yo nací acá en Salta y estudié terminé el secundario acá, y cuando terminé el secundario me fui a Buenos Aires a estudiar a la Universidad de Buenos Aires biología, porque bueno, era la mejor del país en ese momento y yo tenía la posibilidad de ir a estudiar a Buenos Aires. Entonces me fui a Buenos Aires y hice la carrera de biología, que en Buenos Aires dura 6 años y un año de CBC son 7 años, una carrera larguísima, muy intensa, muy dura, con 40 horas de cursado por semana. Terminé la licenciatura, ahí apliqué, bueno, mientras era estudiante, obtuve una beca de finalización para hacer ciencia, y además empecé a trabajar como docente, concursé un cargo docente en la facultad, trabajaba como docente, hacía investigación y cursaba. Terminé eso y me presenté a una beca de doctorado de CONICET, que la pude ganar, y ahí a partir de ahí hice mi doctorado. Como becario, ¿no? En ese momento. Exacto, becario de CONICET, que eso que te da una beca, digamos, que te permite vivir, y el doctorado lo hice en la Universidad de Buenos Aires también. Tardé 5 años en hacer ese doctorado, donde hice una serie de investigaciones que terminaron en una tesis de doctorado, y con eso me doctoré. Y una vez que terminé el doctorado y después de un montón de publicaciones científicas, me presenté a otra beca más que se llama Postdoc, que viene después del doctorado, que dura 2 años más, donde uno sigue haciendo investigación. Hice la postdoc, ahí trabajé 2 años más, o sea que ahí ya llevaba 7 y 5 y 2, 14. Son 14 años de investigación, de formación. Llevaba 14 años de estudiando y laburando y haciendo ciencia. Y recién ahí te pudiste presentar. Y recién ahí te dio el pire para poderte presentar, ¿no? Exacto. Con eso y con todos los papers que uno tiene que tener. El CONICET, una de las cosas que más importa son los papers. Los papers son las publicaciones científicas, y el CONICET te pide que tengas publicaciones científicas en revistas científicas internacionales de más alto impacto. ¿Qué quiere decir eso? Vos no podés mandar a una revista local de acá, no, vos tenés que mandar a una revista que es, por ejemplo, de Estados Unidos, donde en esa revista, para que te acepten tu trabajo, lo mandan a revisores anónimos, que son los mayores especialistas que hay en el tema en el mundo. Y esos tipos agarran y te destruyen, te dan con todo en el trabajo, y si vos no justificás todo, absolutamente todo, no te aceptan el trabajo. Hasta que vos no justificás todo y los convencés a los tipos de lo que hiciste está bien, recién ahí te aceptan el trabajo. Y ahí se publica tu paper en una revista internacional. Vos nunca te enterás quiénes son esos tipos, pero es anónimo, para que los tipos puedan atacarte sin piedad, digamos así. Entonces, es muy difícil entrar a CONICET, porque necesitas tener un montón de esos papers, y después se hace un concurso donde se hace una orden de mérito, digamos así, haciéndolo mal y pronto, serían las personas que más paper tienen quedan primero, y esa orden de mérito, del mejor al peor, quedan haciendo una escala, y de ahí se seleccionan de acuerdo a la cantidad de cargos disponibles, los mejores, claro. Nada más. Entonces, muchas veces que hablan de meritocracia y todo eso, bueno, si hay algo que es meritocrático es el CONICET, porque vos pensás que para entrar ahí tenés que ser el mejor, teniendo la mayor cantidad de paper evaluados por personas anónimas, que son los mayores especialistas del tema en el mundo, y que son todos de otros países. O sea, nadie puede pensar que ahí alguien puede venir a acomodarte, sí. ¿No es cierto? Felipe, te hago una pregunta alrededor de esto. Sí. Obviamente no te voy a... creo que un día te voy a pedir si te copás, venite a hacer también columna de ciencia acá al programa, porque se te nota mucho que te gusta y que estás... Y aparte comunicás muy fluido. No te voy a preguntar cuánto ganas, porque no corresponde. Digo, aparte, si sos investigador adjunto es fácil sacarlo. Tal vez tenés algo en la universidad también dando docencia. Sí. ¿Por qué decidís seguir haciendo ciencia e investigación en la Argentina cuando tal vez muchísimos vos o muchísimos otros colegas ya se fueron, especialmente de las facultades de ciencias exactas? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué bancan en algún punto? No, sí, mirá, es como decís vos. Yo te digo, mirá, un investigador depende obviamente de la categoría, y vos después,
Si haces docencia, además sumás un poco más con la docencia, y así sucesivamente, y cuando vas aumentando de categoría vas ganando un poco más. Pero obviamente hoy en día en Argentina los investigadores están cobrando alrededor de un poco más de $1.000, $1.500, ¿sí? El otro día yo hablaba con un colega de Colombia, no te estoy hablando de Europa, de Colombia, que hace un biólogo que trabaja en peces en Colombia, más o menos como de mi edad. Le digo, ¿y vos cuánto ganás allá? Y gano $4.000, me dice. Entonces yo decía, en Colombia ganan casi 4 veces lo que gana un científico en Argentina. Y estamos hablando de Colombia. Vos vas a Chile y es lo mismo, $4.000, $5.000, $6.000, es lo que gana un investigador en cualquier lado del lugar del mundo. Como hablábamos antes, la ciencia, como tiene esto de ser universal, ¿sí? Tiene también esa ventaja, de, si se quiere, entre comillas, para un científico, que uno agarra y dice, bueno, yo me voy, y me voy a Australia y sigo laburando en Australia, o me voy a Europa, o me voy a Colombia. Y efectivamente, como decís vos, eso está pasando acá en Argentina, y no solamente que se están yendo a los países del primer mundo, sino que hoy en día muchos científicos se están yendo a Brasil, a Chile, Acá a nomás. Uruguay, digamos, a los países de acá de la región. Un científico gana 3 o 4 veces o 5 veces más que en Argentina. O sea, ya no es que nos tenemos que comparar con Suiza, ¿no? Ok. Eso es muy terrible porque realmente se está yendo mucha gente. Los que Felipe, nos quedamos sí. todavía, nos quedamos por una cuestión de convicción, porque yo cuando decidí hacer una carrera científica, decidí hacer esto no para darme el gusto a mí de estudiar los peces, sino porque yo creía que lo que yo hacía servía para mi país, ¿no? Y muchos de los científicos y de los docentes hacemos este trabajo porque tenemos una convicción, porque creemos que estamos haciendo algo para nuestro país que es importante. Y también formamos gente, ¿no es cierto? Formamos nuevos profesionales, etcétera, etcétera. Prestamos servicios porque Exactamente. uno puede venir de una reserva o de una empresa, contratarnos para que nosotros hagamos trabajos. Entonces los científicos estamos todo el tiempo prestando servicios a empresas, al sector privado, un montón de cosas también. Pero bueno, obviamente que eso tiene un límite, que el límite es que uno necesita vivir dignamente, y hoy en Perfecto. día llevamos en los últimos 2 años una pérdida de salario que es del 40%. Eh, Felipe, y se hace muy difícil, digamos, sobrevivir en esas condiciones, ¿no? estás bienvenido cuando quieras hacer una columna aquí quincenal, semanal y charlamos de todas estas cuestiones. Te agradezco un Con montón. gusto. Lo tenemos ahora, hoy es un día STEAM, STEM. Se viene Sí. el subsecretario de Vinculación Tecnológica de la provincia para seguir hablando de lo que está pasando ahora, porque está la Feria de Ciencias de la provincia con una instancia vinculada es el ingeniero Carlos Porcelo. Así que te agradezco a ti, Bueno, Felipe Alonso, doctor en biología e investigador adjunto del CONICET. Hemos recorrido nuevas especies en los ríos salteños, no nuevas especies, y hemos estado hablando de el estado de la ciencia y la investigación en la Argentina. Muchas gracias, Felipe. bueno, Lisandro, un placer, y cuando quieras nos volvemos a encontrar. Muchas Saludos a gracias. la audiencia. Estamos al habla.